lo básico, ¿no? Para que se quede. Y si llamo mucho también, no se queda, ¿no? Entonces, estas son las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué podemos decir en las generalidades? Que la primera descripción sobre enfermedades venéreas figura en la Biblia, ¿no? La hace Moisés en el año 1280 a.C. y figura en el tercer libro del Pentateuco. Estas infecciones de transmisión sexual han afectado a la humanidad a través de la historia y continúan afectando, a pesar de los esfuerzos que se hacen de prevenir, de educar a los pacientes. Son siempre un problema persistente en Estados Unidos y en todo el mundo, y hay factores determinantes. El principal, pues, es la pérdida de valores morales, que lleva a la promiscuidad sexual, a que las personas tengan múltiples parejas sexuales, a la prostitución, y también, pues, cuando hay bajas condiciones socioeconómicas, esto se hace más marcado. Vamos a comenzar entonces por la gonorrea, que se llama también blenorrea o blenorragia, y que es producida por la Neisseria gonorrheae, que es un diplococo gram negativo. La Neisseria gonorrheae es una bacteria que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del tracto reproductivo, como son en la mujer, en el cuello uterino, en las trompas, en el útero, en la uretra. Y también puede crecer en la boca, en la garganta, en los ojos y en el ano. Entonces, se transmite por contacto con genitales, o contacto boca, o contacto ano. Y también puede transmitirse, o sea, a través de contacto sexual, pero también puede transmitirse de la madre al hijo, ¿no? A través del canal del parto. Y la infección se puede diseminar, entonces en ese caso va a haber fiebre, va a haber artritis, y desde el punto de vista de piel va a haber una erupción papulobesiculosa, generalmente localizada en las extremidades. Ahora, las personas que han tenido gonorrea y han sido tratadas se pueden volver a infectar si tienen nuevamente contacto con una persona enferma, no dan inmunidad. Al inicio de los síntomas y los signos se dan después de 2 a 5 días de contraer la infección. O sea, el periodo de incubación es 2 a 5 días, pudiendo tardar hasta 30 días. ¿Y qué cosa es lo que vamos a observar en el estadio primario? Que va a haber disuria, va a haber una secreción blanquecina por la uretra, o puede ser también esta secreción no solo blanca, sino también amarilla o verdosa. Los varones pueden referir dolor, inflamación testicular y hemorragia uretral. Y en mujeres la infección se puede localizar en el cérvix, o la secreción puede pasar desapercibida y luego diseminarse por vía sistémica y producir una gonococemia. Entonces vemos ahí en la uretra esa secreción amarillenta o verdosa, que es el motivo de consulta, ¿no? El varón acude, el paciente acude por esas lesiones, ¿no? Por esa secreción. Y luego ya cuando hay un compromiso extragenital, cuando hay una gonococemia, hablamos, pues, por ejemplo, de una artritis gonocócica en el dedo medio, ¿no? O la infección ocular también, en un paciente adulto. Por eso es que a los niños cuando nacen les ponen unas gotitas en los ojos por si acaso el mamá hubiera tenido gonorrea, para que no le contagie al niño. Acá una gonococemia cutánea o una erupción papulobesiculosa, generalmente en extremidades. Acá una gonococemia cutánea, ¿no? Compromete las articulaciones, dolores articulares intensos, y ahí están haciendo una extracción de líquido. Entonces el diagnóstico de la gonorrea se hace, pues, por el hallazgo de los diplococos gram negativos intracelulares. Pueden verse ahí en esa tinción. Tinción de gram de la secreción uretral, o una secreción, por ejemplo, si es una mujer del cuello uterino, o cultivo en el medio Thaler-Natt. Y el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, como puede ser la ceftriaxona, 125 miligramos intramuscular como dosis única, o ciprofloxacino, 500 miligramos dosis única, y se puede asociar doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por una semana, para combatir o curar también la coinfección con clamidia. Vamos a ver ahora las balanitis. Este
balanitis sugiere pues un proceso inflamatorio que afecta la mucosa del glande, que se le llama balano, y puede coexistir o provocar inflamación también del prepucio, que se le llama postio. Entonces, lo que ocasiona es una balanopostitis. La inflamación puede ser por una infección de tipo bacteriano, micótico, viral, por el uso de jabones inadecuados, o por otras enfermedades como el Reiter y el líquen esclerotóxico. Las balanitis suponen una causa muy frecuente de la consulta urológica. El 11% de las consultas son por balanitis. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Hay una humedad constante en el prepucio, en el glande, ahí se acumula el lismerma, que son células de inflamación epitelial, productos de infección glandular. Esto origina un ambiente propicio que favorece pues, factores irritativos y facilita de nutrientes a organismos, a microorganismos que pueden desarrollarse o colonizar tras un contacto sexual. Entonces el hecho se agrava si no hay buena higiene, si el prepucio es redundante o efimótico y por la fricción también de las relaciones sexuales o por estados de riesgo del paciente, como puede ser un paciente diabético o un paciente inmunocomprometido. Entonces, la etiopatogenia de las balanitis, causas infecciosas, donde están las enfermedades sexualmente transmitidas, y causas no infecciosas, como ustedes pueden ver, toda esa lista, ¿no?, de enfermedades, ¿no? Dermatitis de contacto, psoriasis, líquen plano, dermatitis seborreica, todas esas enfermedades que no son enfermedades infecciosas y que ocasionan cuadros de balanitis. Pero la más frecuente, la que nos interesa, es la balanitis candidiásica, ¿no?, que es la causa más frecuente de todas las balanitis, la infección de la mucosa del glande y la cara interna del prepucio por la Cándida albicans, que se contrae de una pareja que tiene vaginitis candidiásica o que puede ser una portadora también asintomática, y el cuadro se inicia 12 o 24 horas después de la relación sexual y dura 5 a 6 días. En varones no circuncidados o en varones diabéticos puede tener un curso más torpe, ¿no?, y se inicia como pequeñas pápulas eritematosas cubiertas de un residuo blanco en el glande y en el prepucio que pueden evolucionar a pústulas, se pueden romper y dejan un collarete descamativo. Puede haber también eritema, edema intenso y secreción blanquecina, lo que hemos visto, ¿no?, en la foto anterior que les pasé, y aquí, esa descamación, ese eritema, crudito, intenso, igualmente acá, ¿no?, eritema, descamación, crudito, acá, en este paciente con fimosis, con mayor razón todavía, igual otras balanitis candidiásicas muy eritematosas, esto pica, duele, molesta mucho al paciente. Igual acá, esta balanitis. Entonces, el diagnóstico se hace con un examen directo de KOH al 10% o cultivar en medio de Saluro, y se recomienda siempre el examen de la pareja. ¿Qué indicamos? Compresas de solución de buró cada 12 horas, un antifúngico tópico hasta la curación clínica y fluconazol. La cándida responde mucho al fluconazol, 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas, tratamiento simultáneo de la pareja y, en casos de evolución tórpida, investigar siempre diabetes o existencia de otro factor que predisponga a las infecciones. Acá en la balanitis vamos a hablar de la artritis reactiva, que era el llamado antes síndrome de Reiter, ¿no?, que se considera una enfermedad reumática del grupo de las espondiloartropatías seronegativas, que viene a ser pues el resultado de la interacción de diversos factores genéticos, como por ejemplo los ejemplos de histocompatibilidad B27 y factores ambientales, que van a causar una reacción inmunológica normal ante ciertos patógenos bacterianos. Entonces hablamos de la triada clásica de uretritis, conjuntivitis y artritis. Pero también puede haber sacroileitis, uveitis, lesiones mucocutáneas, queratodermia plenorrágica y balanitis circinal. Sin embargo, la manifestación clínica más frecuente es la balanitis circinal. Y acá vemos una balanitis circinal, un collarete, síndrome de Reiter, un collarete. Bueno, esta es la otra enfermedad a la que vamos a dedicar un poco más de tiempo
lúes, que es una infección crónica generalizada de transmisión sexual producida por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta. Entonces, esta enfermedad tiene un curso muy característico, muy sui generis, ¿no? Tiene una evolución natural que pasa hasta por 3 o 4 estadios. Entonces, primero, la bacteria va a atravesar las mucosas íntegras y las lesiones, cuando hay lesiones microscópicas en la piel, va a llegar a los linfáticos, a la sangre, va a producir una infección sistémica. Todo esto antes de que se produzca una lesión primaria. O sea, va a haber ya toda una diseminación hemática, ¿no? Antes de que sistémica, ¿no? Una bacteriemia, antes de que se produzca la lesión primaria. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. En promedio tomamos 21 días de periodo de incubación, y luego de ese periodo de incubación, en donde ya había una bacteriemia, ya el treponema pasó por la sangre, por los ganglios linfáticos, ahí recién aparece la lesión, ¿no? La lesión primaria, o sea, el chancro primario. Ese chancro dura aproximadamente 4 a 6 semanas, cura espontáneamente, y luego pasamos ya al estadio de la sífilis secundaria, el segundo estadio, que aparece 6 a 8 semanas luego de curarse el chancro primario, y va a remitir también en 2 a 6 semanas, pasando a una fase latente. Solo un tercio de los enfermos no tratados desarrollan lúes terciaria, ¿no? La forma ya terciaria de la lúes, que en los momentos actuales casi no se ve, ¿no? Porque ahora lo que vemos es el chancro primario y el secundarismo luético, o el lúes 2. Pero ya con el advenimiento de los antibióticos casi no se ve el chancro, la lúes terciaria. Entonces, ¿cómo es el chancro primario, la sífilis primaria? Comienza como una pápula indolora que se va a erosionar y se endurece, y va a tener un borde y la base de la úlcera de consistencia cartilaginosa. Entonces, la lesión aparece en el sitio de la inoculación, y a menudo pueden ser atípicas y acompañadas de adenopatías regionales que aparecen en pocas semanas, acompañadas de ganglios indurados e indoloros no supurativos que aparecen antes y que siguen después, ¿no? Entonces, vamos a ver acá el chancro. A ver, por favor, lo que quiero que se les quede grabado es esto, que es una exulceración. Cuando hablamos de úlcera en mucosa, ya no le decimos úlcera, sino exulceración. Entonces, es una exulceración dura. Si ustedes se ponen un guante, siempre para examinar estas cosas, cuando se te echan lúes, pónganse guantes para tocar cualquier parte de la piel, ¿ya? Entonces, es una exulceración dura, tiene la consistencia cartilaginosa, limpia y no dolorosa. No duele, es dura y es limpia. Esas son las 3 características más importantes. Estamos viendo acá otros chancros primarios, para diferenciarlo después cuando hablemos del chancro, ¿no? Igual acá, en otras zonas de las mucosas también, chancros luéticos primarios, que son exulceraciones duras, limpias y no dolorosas. Este es un paciente, ¿no? De acuerdo a las costumbres sexuales de los pacientes, este paciente tenía esta lesión en la boca, ¿no? Okay. Bueno, entonces eso es la sífilis primaria o la lúes primaria. Ahora pasamos al secundarismo, a la sífilis secundaria. Se le llama la gran simuladora, ¿no? La manifestación más común de la sífilis secundaria es la rociola sifilítica, que es una erupción eritematosa difusa y que tiene muchos ganglios, linfadenopatía. Pueden ser lesiones maculosas, pápulas sinuosas o musculosas, que se localizan en el tronco y en la parte proximal de los miembros. A ver, despiértenlo, por favor. Puede afectar también los folículos pilosos, y a esto le llamamos sifilides foliculares. Y puede producir alopecia lenticular, a esto se le llama la alopecia en comida de ratón. También
pueden comprometer zonas húmedas, intertriginosas, ¿no? Como la vulva, el escroto, y a esto se le llama pues el condiloma plano o el condiloma largo. Son formas de sífilis secundaria, ¿no? Entonces, hay síntomas generales como dolor de garganta, fiebre, pérdida de peso, pueden haber otras complicaciones como hepatitis, nefropatías, lesiones congestivas, y vamos a ver acá, esta es la rociola sifilítica, que es una erupción papulosa, descamativa, que compromete el tronco, compromete también palmas y plantas, y se asocia con muchas adenopatías. Vemos acá la sífilis secundaria, se parece mucho. Ustedes han visto alguna vez una candidiasis cruzada de Guibert o una psoriasis mutata, se parece. Se le llama la gran simuladora, ¿no? Porque puede simular cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver la sífilis latente, que significa que las pruebas serológicas están positivas, pero que el examen clínico es negativo. Entonces hablamos de una sífilis latente precoz, aquella que comienza dentro del año de la infección, y una sífilis latente tardía, aquella que comienza después del año. En este periodo, el treponema pallidum puede seguir diseminándose a través del torrente sanguíneo, pero el examen clínico va a ser negativo. Sin embargo, van a haber manifestaciones de laboratorio, ¿no? Y la sífilis terciaria, que solo aparece en 1/3 de los enfermos no tratados, no tratados, que se asocia a lesiones cutáneas, cardiovasculares, neurológicas. Hay una neurosífilis asintomática, sin clínica, pero con el líquido cefalorraquídeo anormal, y una neurosífilis sintomática que puede tener una sífilis meningia, la sífilis meningivascular, la parálisis exitosa, ¿no? Con una serie de alteraciones que ustedes seguramente habrán visto en el curso de neurología. Y luego acá, estas úlceras, ¿no? Producidas ya sea en la piel o en mucosas, que son úlceras de sífilis terciaria. Y la sífilis congénita, aquella en la que la transmisión del treponema se da a través de la placenta en el momento del embarazo, y hay lesiones precoces dentro de los 2 primeros años de vida y tardías pasado los 2 años de vida con estigmas residuales. La coriza es el primer signo, pero luego hay lo que se llama el pénfilo lítico, y pueden haber también osteocondritis, osteitis, periostitis, hepatosplenomegalia, adenopatías, anemia, todo eso. Los dientes de Hutchinson pueden asociarse a la sífilis congénita. El diagnóstico de la sífilis se hace por microscopía de campo oscuro del exudado de la lesión, o por los métodos no treponémicos, que son el PDRL o el RPR, o los métodos treponémicos, que son el FMA. Y el tratamiento en la sífilis primaria, penicilina benzatínica, en dosis única de 2.400.000 unidades internacionales, mitad de la dosis en cada nalga porque duele mucho, ¿no? Es muy doloroso. En el caso de alergia usamos doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, por vía oral por 14 días. En el caso de la sífilis secundaria, damos penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular, una vez por semana por 3 semanas. Y en el caso de alergia también usamos doxiciclina. En la sífilis terciaria, igual, benzatínica, ¿no? Por 3 semanas, y en caso de alergia, igual, doxiciclina. Los controles periódicos por y en la sífilis latente, como la sífilis terciaria, ¿no? Control cada 3 meses durante 2 a 3 años, y después una vez al año en la sífilis latente. Bueno, con eso hemos terminado la LUES, y vamos a ver ahora el chancroide, que es el llamado chancro blanco, que es completamente diferente al chancro luético o chancro sifilítico primario. El chancroide, producido por Haemophilus ducreyi, que es un bacilo gram negativo, una enfermedad de transmisión sexual caracterizada por úlceras genitales y linfadenitis inguinal. Entonces, la clínica, la infección se adquiere por rotura del epitelio durante el contacto sexual, y tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días.
2 a 3 días después la pápula se convierte en pústula, se rompe y se forman ya las úlceras epicuritas dolorosas, ¿no? La base de la úlcera es poco friable, cubierta por un exudado fétido y un color grisáceo. Un 50% de los casos aparece una adenopatía dolorosa. Entonces, vamos a ver acá el bubón supurativo que puede progresar a una ruptura espontánea de la inflamación inguinal. Lo característico es que las lesiones sean superpuestas o en lesiones en beso se le llama. No sé si hay unas fotos, acá están las fotos. Lesiones en beso, ¿con qué? Porque están con espejo, una al lado de la otra, igual acá, una al lado de la otra, como que se juntan, ¿no? Son lesiones en espejo y es todo lo contrario de del chancro luético. O sea, esta es blanda, si ustedes la tocan con un guante, es blanda, es sucia y es dolorosa, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Por clínica se puede diferenciar muy bien un chancro luético de un chancro o de un chancro blando. Que este es blando, sucio y doloroso, a diferencia de los. Vamos a ver el tratamiento, bueno, el diagnóstico, tinción de Gram o Jensen del exudado de la úlcera para encontrar el Moncrief. PCR es más sensible, más específico, pero no se hace en nuestro medio. Es difícil, ¿no?, de conseguir, no se hace, digo, en nuestro hospital, ¿no? Pronto sí se puede mandar a un laboratorio. La citromicina, damos 1 gramo, es el tratamiento, o 1 gramo como dosis única, 2 cápsulas de 500 miligramos de citromicina, o ceftriaxona 250 miligramos intramuscular como dosis única. También se puede usar ciprofloxacino 500 cada 12 horas por 3 a 5 días, como se sabe, esto está contraindicado en embarazo, en lactancia y en menores de 18 años de edad. Alternativas, también se puede usar amoxiclavulánico o eritromicina. Y los ganglios fluctuantes, pues hay que drenarlos, ¿no? Luego vamos a ver el linfogranuloma venéreo, que es producida por la clamidia trachomatis, que tiene distintos serotipos, y va a dar lesiones genitales seguidas por una linfadenopatía regional y también manifestaciones sistémicas. Tiene alta prevalencia en hombres jóvenes solteros y de bajo nivel socioeconómico. Y también en trabajadoras sexuales y homosexuales que juegan un rol bien importante en la infección. Entonces lo que vamos a encontrar es la presencia de los llamados bubones, ¿no?, que son estos como abscesos localizados en el pliegue inguinal y que muchas veces en el hospital hemos tenido casos que los han hospitalizado en cirugía, que los han tratado como abscesos inguinales que lógicamente no han cedido, ¿no? Se han dado tratamiento antibiótico para abscesos, a veces penicilina, ¿no? Y luego cuando no han cedido han hecho la interconsulta de dermatología y no es un absceso inguinal, ¿no?, sino es un linfogranuloma venéreo y eso es un bubón, ¿no?, un bubón que se localiza así en el pliegue inguinal. La adenopatía entonces es el elemento objetivo más importante para hacer el diagnóstico. Puede ser unilateral en el 60% de los casos y también puede presentarse proctitis, proctocolitis, fístulas, rectitis, a todo esto se puede asociar. Incluso pueden haber complicaciones como elefantiasis de la vulva, del pene, del escroto, y aún así se pueden asociar a veces cuando los tienen en forma muy crónica a cáncer rectal. Entonces, el diagnóstico se hace por la clínica y por la serología, la selección de complemento. Positivo cuando es más de 1/64 y sugestivo cuando es 1/16. El tratamiento es con doxiciclina, 100 miligramos día por cada 12 horas, ¿no?, hasta la cura clínica. Como alternativas, eritromicina cada 6 horas, también hasta la curación, y la aspiración de los ganglios fluctuantes, la incisión y drenaje de los abscesos, porque esto duele intensamente, ¿no? El paciente viene con su lesión en la ingle, extremadamente dolorosa. Y por último vamos a ver al granuloma inguinal o a la donovanosis, que es producido por el Calymathobacterium granulomatis, que es una donovania granulomatis, que tiene un periodo de incubación prolongado de 1 a 12 semanas, con destrucción de la superficie de la piel y formación de granulomas en la piel y en el tejido celular genital. Más frecuente en hombres que en mujeres, y también pueden haber lesiones del
grupo de personas y él por confusión se había puesto, el paciente siempre le encuentra una explicación a las cosas que hace, ¿no? Una explicación. Entonces él decía que se había puesto la truza por error de otro trabajador y que por eso tenía eso. No aceptaba que había tenido un contacto de riesgo, ¿no? Los pacientes se cierran y atribuyen pues a cosas extrañas, ¿no? Las manifestaciones o las enfermedades que tienen, ¿no? Entonces tenía esta úlcera, ¿no? Esta úlcera de bordes bien definidos, localizada alrededor del ano, ¿no? Un poquito más del ano, ¿no? Entonces esto pues resultó ser una donovanosis. Y acá tenemos otras formas de donovanosis también, que se presentan como úlceras vegetales, ¿no? Igualmente acá en el pene, que cuando son crónicas pueden llegar incluso hasta un cáncer de pene. Entonces el diagnóstico por la clínica, por el frotis del exudado que intensa, podemos encontrar los llamados cuerpos de Donovan, por los exámenes serológicos, también se puede hacer biopsia de la lesión y también se puede hacer un cultivo de la muestra, ¿no? El tratamiento con tetraciklina, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, puede usar sulfamethoxazol, streptomicina, ciprofloxacina o eritromicina por 3 semanas o hasta la remisión de las lesiones. Y con esto hemos terminado, ¿no? Les pongo al final unas palabras de San Juan Pablo II, que dice que la castidad y la fidelidad conyugal constituyen la mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Bueno, si tienen alguna pregunta la resolvemos, y si no, no sé cómo hemos terminado tan rápido. Es la primera vez que puedo terminar tan rápido. Y ya estoy cansada de que me boten del aula. A ver. Doctora, ¿no condiloma plano o qué más? Condiloma latum. Latum de plano también, ¿no? Latum. ¿Y eso hace referencia a qué, doctora? Eso es referencia a la sífilis secundaria, a una forma de sífilis secundaria. O sea, la sífilis primaria es el chancro fluético, que ya hemos visto. Duro, limpio, no doloroso. La sífilis secundaria puede ser la alopecia sifilítica, la roceola sifilítica o la alopecia, que es la mordedura de ratón, ¿no? La roceola o el condiloma latum. Y bueno, y la terciaria, que es la que se manifiesta, casi no se ve ahora, yo nunca he visto, sinceramente, no creo que vean. Después de la era antibiótica ya eso no se ve, pero son como úlceras. Y lo que vamos a ver siempre pues es la luz latente tardía, ¿no? Que nos mandan en las interconsultas pacientes que tienen un PDRL muy alto, ¿no? 1/64, por ejemplo, un FTA, que es la prueba treponémica positiva, pero que a veces no tienen muchas manifestaciones clínicas. El tratamiento, Luz latente. Sí. Algo que me olvidé preguntar con el tema del tratamiento de hongos, además del tratamiento médico, ¿eso también está correlacionado con el tratamiento en cuanto a limpieza del ambiente en el que viven, ¿no? O sea, ducha, cambio de calzado? Si no, se vuelve a contagiar. Pero eso es permanente, o sea, tiene que cambiar definitivamente de calzado. Tiene que cambiar definitivamente de calzado y de medias y de calzoncillos, si es que tuviera bueno, ropa interior, ropa, prendas de uso íntimo, cambios diarios, ¿no? Y los zapatos, pues en todo caso que los ventile, que los deje al sol, no que les eche talco antimicótico, no todo puede decirles. Claro. Yo trabajo en un hospital pobre, ¿no? No puede decirle bote sus zapatos, de repente son sus únicos zapatos, ¿no? Lo peor es que ande descalzo, ¿no? Entonces, que limpie los zapatos, que los ponga al sol, que les eche talco antimicótico. Sí. Otra pregunta. Doctora, ¿y la donovanosis realmente se puede presentar por el cambio de prenda íntima? No. ¿Es posible o no? No, para nada. Esa es la explicación que él daba. Otra pregunta. ¿Está todo claro? ¿Sí?
llevando bien las prácticas, hay que dar lo básico, ¿no? Para que se quede. Si llamo mucho también, no se queda, ¿no? Entonces, estas son las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué podemos decir en las generalidades? Que la primera descripción sobre enfermedades venéreas figura en la Biblia, ¿no? La hace Moisés en el año 1280 a.C. y figura en el tercer libro del Pentateuco. Estas infecciones de transmisión sexual han afectado a la humanidad a través de la historia y continúan afectando, a pesar de los esfuerzos que se hacen de prevenir, de educar a los pacientes. Son siempre un problema persistente en Estados Unidos y en todo el mundo, y hay factores determinantes. El principal, pues, es la pérdida de valores morales, que lleva a la promiscuidad sexual, a que las personas tengan múltiples parejas sexuales, a la prostitución y también, pues, cuando hay bajas condiciones socioeconómicas, esto se hace más marcado. Vamos a comenzar entonces por la gonorrea, que se llama también blenorrea o blenorragia, y que es producida por la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo. La Neisseria gonorrhoeae es una bacteria que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del tracto reproductivo, como son en la mujer, en el cuello uterino, en las trompas, en el útero, en la uretra. Y también puede crecer en la boca, en la garganta, en los ojos y en el ano. Entonces, se transmite por contacto con genitales, o contacto boca, o contacto ano. Y también puede transmitirse, o sea, a través de contacto sexual, pero también puede transmitirse de la madre al hijo, ¿no? A través del canal del parto. Y la infección se puede diseminar, entonces en ese caso va a haber fiebre, va a haber artritis, y desde el punto de vista de piel va a haber una erupción papulobesiculosa, generalmente localizada en las extremidades. Ahora, las personas que han tenido gonorrea y han sido tratadas se pueden volver a infectar si tienen nuevamente contacto con una persona enferma. No dan inmunidad. Al inicio de los síntomas y los signos se dan después de 2 a 5 días al contraer la infección. O sea, el periodo de incubación es 2 a 5 días, pudiendo tardar hasta 30 días. ¿Y qué cosa es lo que vamos a observar en el estadio primario? Que va a haber disuria, va a haber una secreción blanquecina por la uretra, o puede ser también esta secreción no solo blanca, sino también amarilla o verdosa. Los varones pueden referir dolor, inflamación testicular y hemorragia uretral. Y en mujeres la infección se puede localizar en el cérvix, o la secreción puede pasar desapercibida y luego diseminarse por vía sistémica y producir una gonocosemia. Entonces vemos ahí en la uretra esa secreción amarillenta o verdosa, que es el motivo de consulta, ¿no? El varón acude, el paciente acude por esas lesiones, ¿no? Por esa secreción. Y luego ya cuando hay un compromiso extragenital, cuando hay una gonocosemia, hablamos, pues, por ejemplo, de una artritis gonocócica en el dedo medio, ¿no? O la infección ocular también, en un paciente adulto. Por eso es que a los niños cuando nacen les ponen unas gotitas en los ojos para, por si acaso el papá hubiera tenido gonorrea, para que no le contagie al niño. Acá una gonocosemia cutánea o una erupción papulobesiculosa, generalmente en extremidades. Acá una gonocosemia cutánea, compromete las articulaciones, dolores articulares intensos, y ahí están haciendo una extracción. Entonces el diagnóstico de la gonorrea se hace, pues, por el hallazgo de los diplococos gram negativos intracelulares. Pueden verse ahí en esa tinción. Tinción de gram de la secreción uretral, o una secreción, por ejemplo, si es una mujer del cuello uterino, o cultivo en el medio Thaler Unart. Y el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, como puede ser la ceftriaxona, 125 miligramos intramuscular como dosis única, o ciprofloxacino, 500 miligramos dosis única, y se puede asociar doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por una semana, para evitar, para combatir o curar también la coinfección con clamidia.
vamos a ver ahora las balanitis. Este término, balanitis, sugiere pues un proceso inflamatorio que afecta la mucosa del glande, que se le llama balano, y puede coexistir o provocar inflamación también del prepucio, que se le llama postio. Entonces, lo que ocasiona es una balanopostitis. La inflamación puede ser por una infección de tipo bacteriano, micótico, viral, por el uso de jabones inadecuados, o por otras enfermedades como el Reiter y el líquen esclerotóxico. Las balanitis suponen una causa muy frecuente de la consulta urológica. El 11% de las consultas son por balanitis. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Hay una humedad constante en el prepucio, en el glande, ahí se acumula el esmegma, que son células de inflamación epitelial, productos de infección glandular. Esto origina un ambiente propicio que favorece pues, factores irritativos y facilita de nutrientes a organismos, a microorganismos que pueden desarrollarse o colonizar tras un contacto sexual. Entonces el hecho se agrava si no hay buena higiene, si el prepucio es redundante o efimótico y por la fricción también de las relaciones sexuales o por estados de riesgo del paciente, como puede ser un paciente diabético o un paciente inmunocomprometido. Entonces, la etiopatogenia de las balanitis, causas infecciosas, donde están las enfermedades sexualmente transmitidas, y causas no infecciosas, como ustedes pueden ver, toda esa lista, ¿no?, de enfermedades, ¿no? Dermatitis de contacto, psoriasis, líquen plano, dermatitis seborreica, todas esas enfermedades que no son enfermedades infecciosas y que ocasionan cuadros de balanitis. Pero la más frecuente, la que nos interesa, es la balanitis candidiásica, ¿no?, que es la causa más frecuente de todas las balanitis, la infección de la mucosa del glande y la cara interna del prepucio por la Candida albicans, que se contrae de una pareja que tiene vaginitis candidiásica o que puede ser una portadora también asintomática, y el cuadro se inicia 12-24 horas después de la relación sexual y dura 5 a 6 días. En varones no circuncidados o en varones diabéticos puede tener un curso más torpe, ¿no?, y se inicia como pequeñas pápulas eritematosas cubiertas de un residuo blanco en el glande y en el prepucio que pueden evolucionar a pústulas, se pueden romper y dejan un collarete descamativo. Puede haber también eritema, edema intenso y secreción blanquecina, lo que hemos visto, ¿no?, en la foto anterior, en el pasé, y aquí, con esa descamación, ese eritema, crudito, intenso, igualmente acá, ¿no?, eritema, descamación, crudito, acá, en este paciente con fimosis, con mayor razón todavía, igual otras balanitis candidiásicas muy eritematosas, esto pica, duele, molesta mucho al paciente. Igual acá, esta balanitis. Entonces, el diagnóstico se hace con un examen directo de KOH al 10% o cultivar en medio de Saluro, y se recomienda siempre el examen de la pareja. ¿Qué indicamos? Compresas de solución de buró cada 12 horas, un antifúngico tópico hasta la duración clínica y fluconazol. La cándida responde mucho al fluconazol, 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas, tratamiento simultáneo de la pareja y, en caso de evolución tórpida, investigar siempre diabetes, consistencia de otro factor que predisponga a las infecciones. Acá en la balanitis vamos a hablar de la artritis reactiva, que era el llamado antes síndrome de Reiter, ¿no?, que se considera una enfermedad reumática del grupo de las espondiloartropatías seronegativas, que viene a ser pues el resultado de la interacción de diversos factores genéticos, como por ejemplo los ejemplos de histocompatibilidad B27 y factores ambientales, que van a causar una reacción inmunológica normal ante ciertos patógenos bacterianos. Entonces hablamos de la triada clásica de uretritis, conjuntivitis y artritis, ¿no?, pero también puede haber sacroileitis, uveitis, lesiones mucocutáneas, queratodermia pleurorrágica y balanitis succinada. Sin embargo, la manifestación clínica más frecuente es la balanitis succinada. Y acá vemos una balanitis succinada que tiene un collarete, ¿no?, el síndrome de Reiter, un collarete. Bueno, esta
una espiroqueta. Entonces, esta enfermedad tiene un curso muy característico, muy sui generis, ¿no? Tiene una evolución natural que pasa hasta por 3 o 4 estadios. Entonces, primero, la bacteria va a atravesar las mucosas íntegras y las lesiones, cuando hay lesiones microscópicas en la piel, va a llegar a los linfáticos, a la sangre, va a producir una infección sistémica. Todo esto antes de que se produzca una lesión primaria. O sea, va a haber ya toda una diseminación hemática, ¿no? Antes de que sistémica, ¿no? Una bacteriemia, antes de que se produzca la lesión primaria. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. En promedio tomamos 21 días de periodo de incubación, y luego de ese periodo de incubación, en donde ya había una bacteriemia, ya el treponema pasó por la sangre, por los ganglios linfáticos, ahí recién aparece la lesión, ¿no? La lesión primaria, o sea, el chancro primario. Ese chancro dura aproximadamente 4 a 6 semanas, cura espontáneamente. Y luego pasamos ya al estadio de la sífilis secundaria, el segundo estadio, que aparece 6 a 8 semanas luego de curarse el chancro primario. Y va a remitir también en 2 a 6 semanas, pasando a una fase latente. Solo un tercio de los enfermos no tratados desarrollan lúes terciaria, ¿no? La forma ya terciaria de la lúes, que en los momentos actuales casi no se ve, ¿no? Porque ahora lo que vemos es el chancro primario y el secundarismo luético, o el lúes 2. Pero ya con el advenimiento de los antibióticos casi no se ve el chancro, la lúes terciaria. Entonces, ¿cómo es el chancro primario, la sífilis primaria? Comienza como una pápula indolora que se va a erosionar y se endurece, y va a tener un borde y la base de la úlcera de consistencia cartilaginosa. Entonces, la lesión aparece en el sitio de la inoculación y a menudo pueden ser atípicas y acompañadas de adenopatías regionales que aparecen en pocas semanas, acompañadas de ganglios nodulados e indoloros no supurativos que aparecen antes y que siguen después, ¿no? Entonces, vamos a ver acá el chancro. A ver, por favor, lo que quiero que se les quede grabado es esto, que es una exulceración. Cuando hablamos de úlcera en mucosa, ya no le decimos úlcera, sino exulceración. Entonces, es una exulceración dura. Si ustedes se ponen un guante, siempre para examinar estas cosas, cuando se te echan lúes, póngase guantes para tocar cualquier parte de la piel, ¿ya? Entonces, es una exulceración dura, de la consistencia cartilaginosa, limpia y no dolorosa. No duele, es dura y es limpia. Esas son las 3 características más importantes. Estamos viendo acá otros chancros primarios, para diferenciarlo después cuando hablemos del chancro, ¿no? Igual acá, en otras zonas de las mucosas también, chancros luéticos primarios, que son exulceraciones duras, limpias y no dolorosas. Este es un paciente, ¿no? De acuerdo a las costumbres sexuales de los pacientes, este paciente tenía esta lesión en la boca, ¿no? Okay. Bueno, entonces eso es la sífilis primaria o la lúes primaria. Ahora pasamos al secundarismo, a la sífilis secundaria. Se le llama la gran simuladora, ¿no? La manifestación más común de la sífilis secundaria es la rociola sifilítica, que es una erupción eritematosa difusa y que tiene muchos ganglios, linfadenopatía. Pueden ser lesiones maculosas, papulosas, pápulas sinuosas o musculosas, que se localizan en el tronco y en la parte proximal de los miembros. A ver, despiértenlo, por favor. Puede afectar también los folículos pilosos, y a esto le llamamos sífilides foliculares. Y puede producir alopecia lenticular, a esto se le llama la alopecia en comida de ratón. También se pueden comprometer zonas húmedas, intertriginosas, ¿no? Como la vulva, el escroto, y a esto se le llama pues el
blancas. Se asocia con muchas adenopatías. Tenemos acá la sífilis secundaria, se parece mucho. Ustedes han visto alguna vez una candidiasis rosada de Giver o una psoriasis bucal, se parece. Se le llama la gran simuladora, ¿no? Porque puede simular cualquier enfermedad. Entonces, y luego vamos a ver la sífilis latente, que significa que las pruebas serológicas están positivas, pero que el examen clínico es negativo. Entonces, hablamos de una sífilis latente precoz, aquella que comienza dentro del año de la infección, y una sífilis latente tardía, aquella que comienza después del año. En este periodo, el treponema pálido puede seguir diseminándose a través del torrente sanguíneo, pero el examen clínico va a ser negativo. Sin embargo, van a haber manifestaciones de laboratorio, ¿no? Y la sífilis terciaria, que solo aparece en 1/3 de los enfermos no tratados, ¿no? No tratados, que se asocia a lesiones cutáneas, cardiovasculares, neurológicas. Hay una neurosífilis asintomática, sin clínica, pero con el líquido cefalorraquídeo anormal, y una neurosífilis sintomática que puede tener una sífilis meningia, la sífilis meningivascular, la parodontosa, ¿no? Con una serie de alteraciones que ustedes seguramente habrán visto en el curso de neurología. Y luego acá, estas úlceras, ¿no? Producidas ya sea en la piel o en mucosas, que son úlceras de sífilis terciaria. Y la sífilis congénita, aquella en la que la transmisión del treponema se da a través de la placenta en el momento del embarazo, y hay lesiones precoces dentro de los 2 primeros años de vida y tardías pasando los 2 años de vida con estigmas residuales. La coriza es el primer signo, pero luego hay lo que se llama el péntigo lítico, y pueden haber también osteocondritis, osteitis, periostitis, hepatosplenomegalia, adenopatías, anemia, todo eso. Los dientes de Hutchinson pueden asociarse a la sífilis congénita. El diagnóstico de la sífilis se hace por microscopía de campo oscuro del exudado de la lesión, o por los métodos no treponémicos, que son el PDRL o el RPR, o los métodos treponémicos, que son el FTA. Y el tratamiento en la sífilis primaria, penicilina benzatínica, en dosis única de 2.400.000 unidades internacionales, mitad de la dosis en cada nalga porque duele mucho, ¿no? Es muy doloroso. En el caso de alergia usamos doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, por vía oral por 14 días. En el caso de la sífilis secundaria, damos penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular, una vez por semana por 3 semanas. Y en el caso de alergia también usamos doxiciclina. En la sífilis terciaria, igual, benzatínica, ¿no? Por 3 semanas, y en caso de alergia, igual, doxiciclina. Los controles periódicos con y en la sífilis latente, como la sífilis terciaria, ¿no? Control cada 3 meses durante 2 a 3 años, y después una vez al año en la sífilis latente. Bueno, con eso hemos terminado la LUES, y vamos a ver ahora el chancroide, que es el llamado chancro blando, que es completamente diferente al chancro luético o chancro sifilítico primario. El chancroide, producido por Haemophilus ducreyi, que es un bacilo gram negativo, una enfermedad de transmisión sexual caracterizada por úlceras genitales y linfadenitis inguinal. Entonces, la clínica, la infección se adquiere por rotura del epitelio durante el contacto sexual, y tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, que aparece una pápula inflamatoria en el sitio de la inoculación. 2 a 3 días después, la pápula se convierte en pústula, se rompe y se forman ya las úlceras epicuritas dolorosas, ¿no? La base de la úlcera es poco friable, cubierta por un exudado fétido y un color grisáceo. Un 50% de los casos aparece una adenopatía dolorosa. Entonces, vamos a ver acá el bubón supurativo, que puede progresar a una ruptura espontánea de la ulceración inguinal. Lo característico es que las lesiones sean superpuestas, o en lesiones en beso se le llama. No sé si hay unas fotos, acá están las fotos.
del chancro luético. O sea, esta es blanda, si ustedes la tocan con un guante, es blanda, es sucia y es dolorosa. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Por clínica se puede diferenciar muy bien un chancro luético de un chancro o de un chancro blando. Que este es blando, sucio y doloroso, a diferencia de los. Vamos a ver el tratamiento, bueno, el diagnóstico, tinción de Gram o Jensen del exudado de la úlcera para encontrar el cómplice Crane. PCR es más sensible, más específico, pero no se hace en nuestro medio. Es difícil, ¿no?, de conseguir, no se hace, digo, en nuestro hospital, ¿no? Pronto sí se puede mandar a un laboratorio. La citromicina, damos 1 gramo, es el tratamiento, o 1 gramo como dosis única, 2 cápsulas de 500 miligramos de citromicina, o ceftriaxona 250 miligramos intramuscular como dosis única. También se puede usar ciprofloxacino 500 cada 12 horas por 3 a 5 días. Como se sabe, esto está contraindicado en embarazo, en lactancia y en menores de 18 años. Alternativas, también se puede usar amoxiclavulánico y litromicina. Y los ganglios fluctuantes, pues hay que drenarlos, ¿no? Luego vamos a ver el linfogranuloma venéreo, que es producida por la clamidia trachomatis, que tiene distintos serotipos, y va a dar lesiones genitales seguidas por una linfadenopatía regional y también manifestaciones sistémicas. Tiene alta prevalencia en hombres jóvenes solteros y de bajo nivel socioeconómico, ¿no? Y también en trabajadoras sexuales y homosexuales, que juegan un rol bien importante en la infección. Entonces, lo que vamos a encontrar es la presencia de los llamados bubones, ¿no?, que son estos como abscesos localizados en el pliegue inguinal, y que muchas veces en el hospital hemos tenido casos que los han hospitalizado en cirugía, que los han tratado como abscesos inguinales, que lógicamente no han cedido, ¿no? Se han dado tratamiento antibiótico para abscesos, a veces penicilina, ¿no? Y luego, cuando no han cedido, han hecho la interconsulta de dermatología y no es un absceso inguinal, ¿no?, sino es un linfogranuloma venéreo, y eso es un bubón, ¿no? Un bubón que se localiza así en el pliegue inguinal. La adenopatía, entonces, es el elemento objetivo más importante para hacer el diagnóstico. Puede ser unilateral en el 60% de los casos, y también puede presentarse proctitis, proctocolitis, fístulas, rectitis. A todo esto se puede asociar. Incluso pueden haber complicaciones como elefantiasis de la vulva, del pene, del escroto, y aún así se pueden asociar a veces, cuando los tienen en forma muy crónica, a cáncer rectal. Entonces, el diagnóstico se hace por la clínica y por la serología, la selección de complemento. Positivo cuando es más de 1/64 y sugestivo cuando es 1/16. El tratamiento es con doxiciclina, 100 miligramos día por cada 12 horas, ¿no?, hasta la cura clínica. Como alternativas, eritromicina cada 6 horas, también hasta la curación, y la aspiración de los ganglios fluctuantes, la incisión y drenaje de los abscesos, porque esto duele intensamente, ¿no? El paciente viene con su lesión en la ingle, extremadamente dolorosa, ¿no? Y por último, vamos a ver al granuloma inguinal o a la donovanosis, que es producido por el Calimantibacterium granulomatis, que es una donovania granulomatis, que tiene un periodo de incubación prolongado de 1 a 12 semanas, con destrucción de la superficie de la piel y formación de granulomas en la piel y en el tejido celular subcutáneo. Más frecuente en hombres que en mujeres, y también pueden haber lesiones del 50% en zona anal. Entonces, ¿qué síntomas? Puede haber pápula o una papulorvesícula, úlcera, indolora o sangrante, hay una diseminación gradual, hay una despigmentación, generalmente esto no produce muchas adelopatías, y como complicaciones podemos ver como un carcinoma epidermoide del pene también. Entonces, este paciente que yo recibí en la consulta trabajaba en la sede, y él decía pues que lavaba su ropa en el río y que trabajaba con un grupo de personas, y él por confusión se había puesto, el paciente siempre le encuentra una explicación a las cosas que hace, ¿no?
una explicación. Entonces él decía que se había puesto la truza por error de otro trabajador y que por eso tenía eso. No aceptaba que había tenido un contacto de riesgo, ¿no? Los pacientes se cierran y atribuyen pues a cosas extrañas, ¿no? Las manifestaciones o las enfermedades que tienen, ¿no? Entonces tenía esta úlcera, ¿no? Esta úlcera de bordes bien definidos, localizada alrededor del ano, ¿no? Un poquito más del ano, ¿no? Entonces esto pues resultó ser una donovanosis. Y acá tenemos otras formas de donovanosis también, que se presentan como úlceras vegetales, ¿no? Igualmente acá en el pene, que cuando son crónicas pueden llegar incluso hasta un cáncer de pene. Entonces el diagnóstico es por la clínica, por el frotis del exudado que inyecta, podemos encontrar los llamados cuerpos de Donovan, por los exámenes serológicos, también se puede hacer biopsia de la lesión y también se puede hacer un cultivo de la muestra, ¿no? El tratamiento con tetraciclina, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, puede usar sulfamethoxazol, streptomicina, ciprofloxacina o eritromicina por 3 semanas o hasta la remisión de las lesiones. Y con esto hemos terminado, ¿no? Les pongo al final unas palabras de San Juan Pablo II, que dice que la castidad y la fidelidad conyugal constituyen la mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Bueno, si tienen alguna pregunta la resolvemos, y si no, no sé cómo hemos terminado tan rápido. Es la primera vez que puedo terminar tan rápido. Y ya estoy cansada de que me boten del aula. A ver. Doctora, ¿no condiloma plano o qué más? Condiloma lactis. Lactis de plano también, ¿no? Lactis. ¿Y eso ya referencia a qué, doctora? Eso es referencia a la sífilis secundaria, a una forma de sífilis secundaria. O sea, la sífilis primaria es el chancro fluético, que ya hemos visto. Duro, limpio, no doloroso. La sífilis secundaria puede ser la alopecia sifilítica, la roceola sifilítica o la alopecia, que es la mordedura de ratón, ¿no? La roceola o el condiloma lactis. Y bueno, y la terciaria, que es la que se manifiesta, casi no se ve ahora, yo nunca he visto, sinceramente, no creo que vean, porque después de la era antibiótica ya eso no se ve, pero son como úlceras. Y lo que vamos a ver siempre pues es la luz latente tardía, ¿no? Que nos mandan en las interconsultas pacientes que tienen un PDRL muy alto, ¿no? 1/64, por ejemplo, un FTA, que es la prueba treponémica positiva, pero que a veces no tienen muchas manifestaciones clínicas. El tratamiento, Luz latente. Sí. Algo que me olvidé preguntar con el tema del tratamiento de hongos, además del tratamiento médico, eso también está correlacionado con el tratamiento en cuanto a limpieza del ambiente en el que viven, ¿no? O sea, ducha, cambio de calzado. Si no, se vuelve a contagiar. Pero eso es permanente, o sea, tiene que cambiar definitivamente de calzado. Tiene que cambiar definitivamente de calzado y de medias y de calzoncillos, si es que tuviera ropa interior, ropa, prendas de uso íntimas, cambios diarios, ¿no? Y los zapatos, pues en todo caso que lo ventile, que lo deje al sol, no que les eche talco antimicótico, no todo puede decirles. Claro. Yo trabajo en un hospital pobre, ¿no? No puede decirle bote sus zapatos, de repente son sus únicos zapatos, ¿no? Lo peor es que ande descalzo, ¿no? Entonces, que limpie los zapatos, que los ponga al sol, que les eche talco antimicótico. Sí. Otra pregunta. Doctora, ¿y la donovanosis realmente se puede presentar por el cambio de prenda íntima? No. ¿Es posible o no? No, para nada. Esa es la explicación que él daba. Otra pregunta. ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno, a ver, ahora usted. Claro, por supuesto. Tienes que tratarla. ¿Y el embarazado? También. ¿Es ese mismo tratamiento? Con penicilina, no hay problema. Penicilina puedes darle un embarazo.
llevando bien las prácticas